Buenas jóvenes, vamos a ver hoy el tema de cálculos de parámetros farmacocinéticos a partir de datos de eliminación. En este tema vamos a considerar el modelo monocompartimental con administración intravenosa y vamos a tener una sola ruta de eliminación. Sabemos que pueden existir otras vías de eliminación, pero en este taller vamos a suponer solamente una vía de eliminación. Todo el fármaco que es administrado se va a eliminar por ruta, por vía de excreción renal. Entonces, cuando utilizamos estos datos de eliminación, por ejemplo en orina, nosotros los utilizamos cuando no tenemos datos de concentración en sangre o estos son muy bajos o esas mismas concentraciones en sangre son muy bajas y no me funcionan para el método que yo estoy realizando. Entonces, también puede utilizarse cuando deseamos corroborar nuestros datos en sangre, si son correctos o no. Entonces, vamos a proceder aquí. Tendremos dos métodos para el cálculo de estos parámetros farmacocinéticos. El primero que estaremos viendo va a ser este método de velocidad de eliminación. Vamos a ver este ejemplo, me dice el enunciado. Los datos que se muestran a continuación son recolectados a partir de muestras en orina de un medicamento que se elimina exclusivamente por excreción renal a una dosis de 500 miligramos. Me dan la tabla de datos, tengo el tiempo, volumen y concentración. La primera pregunta que realizan es determine la cantidad eliminada a cada intervalo y el tiempo, el intervalo de tiempo de recolección, que serían estos dos, delta E, delta T, lo que me están pidiendo. El delta E, que es la cantidad eliminada a cada intervalo, la calculamos de la siguiente manera, volumen por la concentración, y eso lo arrastramos hasta el último valor. Para la delta T o el intervalo de tiempo de recolección sería el tiempo que yo tengo en este intervalo menos el anterior. En este caso el anterior a 1 es 0, entonces sería tiempo 1 menos tiempo 0. Siempre deben recordar colocar el tiempo 0 si no lo tienen. Para el segundo intervalo entonces ya sería tiempo 2 menos el tiempo 1 y este sí lo puedo arrastrar hasta el último valor. La pregunta B me dice, determine la velocidad de eliminación a cada intervalo de tiempo, delta E, delta T. Esto que ustedes ven aquí, esta expresión delta E, delta T, es velocidad. Entonces, me piden que calcule la velocidad, será delta E entre delta T, y eso lo arrastramos hasta el último valor. Este entonces es mi velocidad, ¿ok? Velocidad de eliminación de cada intervalo. Para el tiempo prima o tiempo promedio, ¿sí? Tenemos la siguiente ecuación. Me dice tiempo 2 más tiempo 1 entre 2. Entonces empezamos el tiempo 2, que es en este caso el 1, más el tiempo 0, cierro paréntesis, entre 2. Hago lo mismo para el segundo intervalo, tiempo 2 más tiempo 1, cierro paréntesis, entre 2, y este lo arrastro entonces hasta el último valor. Ya tengo mi tabla completada y me piden acá, elabore la gráfica de velocidad de eliminación versus tiempo promedio. Miren que es tiempo promedio, entonces serían estas dos últimas columnas. En papel milimetrado ya lo tenemos aquí adelantado y también me lo piden en papel semilogarítmico y le saqué aquí la ecuación y el valor de mi R. Luego de que ya tenemos esto, me piden determinar la constante de velocidad de eliminación y de excreción urinaria. Entonces, viendo acá la ecuación tenemos 54,9, que es mi intercepto, 54,9. Miren lo que es el intercepto aquí. Va a variar, tienen que estar pendiente de esto. Mi intercepto me están diciendo, el intercepto que es KU por QO, ¿ok? ¿Qué es KU? Esa va a ser mi constante de excreción urinaria.
QO es la concentración a tiempo cero. ¿Okay? Acá me dicen que mi KU debe ser igual a la beta, o sea, tienen el mismo valor, tanto la velocidad de eliminación como la constante de excreción urinaria. Como solo tenemos una vía de excreción, debería ser el mismo valor de ambas constantes. La concentración inicial va a ser igual a la dosis porque estamos aquí trabajando en un modelo monocompartimental. Entonces, debería ser igual a la dosis. Ahora vamos a despejar estos dos valores para que ustedes lo vean. Tenemos la beta que me dice que es 0,11. ¿Okay? Entonces, aquí para despejar mi constante de excreción urinaria, KU, lo que hacemos simplemente sería, si ya yo tengo que A es el intercepto, es igual a KU por QO, nosotros vamos a decir que la KU, entonces despejando va a ser A entre QO. ¿Están de acuerdo? Si yo paso la QO para el otro lado, esto sería entonces mi constante de excreción urinaria. El intercepto entre la QO, que va a ser igual a la dosis, es decir, este valor que tengo aquí. Me dice que la KU debe ser igual a la beta. Entonces está muy similar el valor. Si yo redondeo aquí a dos dígitos decimales, me da el mismo valor, ¿sí? 0,11. Entonces esto cumple. Vamos aquí a despejar el QO. Si despejo QO sería de la misma manera, va a ser el intercepto entre KU. Y como sabemos que KU es la beta, va a ser esto entre la beta y me da una dosis o una concentración inicial de 429,09, que es muy similar a mi dosis. Entonces, hasta aquí vamos bien. Quiero que tengan en cuenta que esta hoja de cálculo ha presentado ciertos problemitas en el cálculo de esta constante excreción urinaria y la QO en algunos problemas puntuales, no en todos. Entonces, si esto no les da igual, ¿ok? Por ejemplo, la QO no le da igual que la dosis o la constante excreción urinaria no le da igual a beta, ya nosotros estamos anuente de esos, no sé si es un error de la hoja de cálculo o alguna actualización. Siempre y cuando ustedes tengan el procedimiento correcto, las gráficas bien hechas y las ecuaciones insertadas correctamente, no se les va a bajar puntos porque ya estamos anuentes que es un problema que tiene de la misma computadora, no es suyo. ¿Okay? Entonces, me piden en la pregunta F, determine la cantidad de fármaco administrado, que sería esto, la QO. Podemos copiar esto, sería igual acá. Bien, la pregunta G, me piden entonces el aclaramiento del fármaco si la concentración en sangre es de 3,85 miligramos litros. Entonces ya me están dando la concentración 3,85 miligramos litros. Me dicen que a las 18 horas. Entonces la fórmula para calcular el aclaramiento aquí con el método de velocidad me piden la velocidad al tiempo que me indican 18 horas. Entonces yo voy a buscar la velocidad a las 18 horas, que sería 18 horas aquí en T', lo voy a buscar, es tiempo promedio. Entonces sería el 7,65 entre la concentración que ya me da aquí el enunciado, que es 3,85. Y este sería mi valor de aclaramiento a las 18 horas. También me piden determinar el volumen de distribución. Sabemos que el aclaramiento es igual volumen por beta. Si yo despejo, me quedaría entonces aclaramiento entre beta. Y este valor, vamos a ver, ya tengo el aclaramiento aquí calculado entre
mi constante beta y ya tengo el volumen. Entonces, además de estas preguntas, pueden a veces, en algunos problemas le van a pedir calcular la velocidad de eliminación a cierto tiempo. Entonces, aquí tienen la ecuación de velocidad de eliminación. Ustedes ya saben que beta por QO es el intercepto, ¿ok? Es toda esta expresión beta por QO es el valor del intercepto por el exponente menos beta, que ya la tienen, y el tiempo al que les pidan la velocidad de eliminación. Esta es otra pregunta de las que les pueden hacer en los problemas. Importante que ustedes sepan aquí en las velocidades, si hay algún dato, algún valor que les da 0, no los grafiquen porque no tenemos logaritmos de 0, no existe el logaritmo de 0. Entonces, si hay valores de 0, no lo grafican aquí en la velocidad. Vamos a ver ahora el siguiente método, que es el método de cantidad remanente por eliminar, o también llamado CRE, que es cantidad remanente por eliminar. Entonces veamos, ya me dan los valores tanto de volumen y concentración y tiempo. Me piden la pregunta a determinar la cantidad de fármaco eliminada. Entonces, delta E, ya ustedes saben cómo calcularlo, lo hicimos también en el método anterior, volumen por concentración, y eso lo arrastramos hasta el final. Luego de que ya tengo eso, me piden determine la cantidad de fármaco de forma acumulativa en cada intervalo, que es ET. Entonces, aquí para calcular ET, el primer valor siempre va a ser igual. ¿Okay? Y como me dice que es acumulativo, para el segundo intervalo yo voy a sumar el anterior más el delta E que yo tengo aquí. ¿Okay? Es el anterior más el delta E que yo tengo aquí. Va a ser así como cruzado. ¿Okay? Y esto lo puedo arrastrar hasta el último valor. Ahora sí. Ya tengo la cantidad de fármaco de forma acumulada de cada intervalo, que es ET, se representa como ET. Me piden graficar la cantidad acumulada versus tiempo. Sería este valor. Lo graficamos, voy a agregar el eje de las X, tiempo, gráfico de líneas, muy bien. Ustedes le colocan el título completo y los títulos de los ejes. Ok, ya tengo aquí mi gráfico de la cantidad acumulada versus tiempo. Me piden después determinar la cantidad remanente por eliminar a cada intervalo, que sería CRE, cantidad remanente por eliminar esto. ¿Ok? Para calcular el CRE necesito E infinito. ¿Qué va a ser el E infinito? Ustedes se van aquí a la columna de cantidad acumulada y se van al último valor. Este último valor va a ser mi E infinito, que es la cantidad máxima acumulada eliminado, ¿ok? Entonces, este es mi E infinito menos ET. Entonces, sería igual el último valor, E infinito menos ET. Y me voy a parar aquí en el E infinito porque lo quiero mantener fijo. Le doy Fn más F4 y arrastramos esto hasta el final, ¿ok? Me piden después realizar una gráfica en papel milimetrado del CRE versus tiempo. Aquí igualmente, si tengo estos valores de 0, no los vamos a graficar porque no existe el logaritmo de 0. Incluso estos valores, hay valores de decimales muy pequeños, 0,0055, en caso de que les moleste en la gráfica, es decir, le está dañando el R o le está dando muy bajo el R, también lo quitan porque a veces la hoja de cálculo puede redondear y lo toman como 0. Entonces vamos a graficar aquí. Voy a incluir esta vez el 0,05. Voy a agregar el eje de las X. Miren que el eje de las X solo va a llegar hasta el 48 porque los otros datos son 0 y dijimos que no los vamos a graficar. Ya tengo aquí
mi gráfico, le vamos a corregir el título, CRE versus tiempo. Ustedes allá le ponen los ejes, nombre de los ejes. Aquí vamos a colocar el R y la ecuación, la línea de tendencia. Muy bien. Entonces esto sería en papel milimetrado. También me lo piden acá en papel semilogarítmico, así que yo voy a copiar esto y lo pego acá. Y este lo vamos a cambiar a escala logarítmica. Ya tengo estos gráficos listos. Me piden ahora la constante de velocidad de eliminación. ¿Okay? Tengo beta, me la da el gráfico, la ecuación del gráfico 0,15. Hora a la menos 1. Mi intercepto, fíjense que en este método el intercepto cambia. Mi intercepto va a ser E infinito, ¿ok? E infinito, que es 100 en este caso. El E infinito dijimos que es la cantidad acumulativa máxima eliminada. Este E infinito debería ser igual a la dosis que se administró. En este caso 100 miligramos, entonces me concuerda muy bien. ¿Por qué? Porque como es un monocompartimental, solamente tengo una ruta de eliminación, entonces todo lo que yo administre debe eliminarse por esta vía. Y tenemos el R que es 1. Bien. Me piden después la cantidad remanente por eliminar a las 10 horas. Para ello tenemos esta ecuación que es de cantidad remanente. Recuerden que esto E infinito menos ET quiere decir cantidad remanente por eliminar o CRE. Siguiendo la fórmula sería E infinito, este valor que tengo, por exponente la beta menos beta por el tiempo, en este caso son 10 horas. Y vamos a ver, me da un CRE de 22 miligramos. Si ustedes quieren corroborar si eso es correcto, tengo aquí tiempo 8 y 12. No sale el tiempo 10, pero ya sé que debe caer dentro de este rango, entre 30 y 16. Y efectivamente me dio 22, así que estamos bien. ¿Qué otras preguntas me pueden hacer en estos problemas de CRE, del método CRE? La cantidad acumulada a cierto tiempo, ¿ok? Cantidad eliminada acumulada. Miren que se parecen las ecuaciones, incluso los nombres se parecen, pero deben aprender a diferenciarlo. Este va a ser mi CRE, cantidad remanente por eliminar, y esto es mi cantidad eliminada acumulada. Son parecidas las ecuaciones, pero no son iguales. Aquí tengo E infinito por, abre paréntesis, 1 menos exponente menos beta por tiempo. Otra manera para calcular la cantidad eliminada acumulada es esta, ¿sí? Que sería dosis menos el CRE, ¿sí? Dosis menos el CRE. También me pueden pedir la fracción del fármaco eliminada y simplemente lo calculamos, sería E infinito entre la concentración a tiempo cero o dosis, ¿sí? Entonces, básicamente todos los problemas van a ser con estas mismas mecánicas. Tienen que estar conscientes de qué métodos le están pidiendo. Si les piden, por ejemplo, calcular ET, que es la cantidad eliminada acumulado, y CRE, ya ustedes saben que es método cantidad de remanente por eliminar. Si les piden entonces calcular velocidad, delta E entre delta T, y tiempo promedio, ya es el método de velocidad de eliminación. Después que ustedes tengan los cuadros completos y bien hechos, todas las preguntas de abajo son siguiendo las fórmulas, deben ser sencillas para ustedes, ya las conocen.